Capítulo 81. Información. Li Xianping miró a Awisi frente a él, con su mirada fija en el cuello del hombre. Aunque este hombre es astuto y poco fiable, podría tener algo de valor. Las fuerzas bajo su mando desde el monte Yue son salvajes e ingobernables. Si no las controlamos, podrían representar un riesgo para nuestra familia. Awisi sintió un escalofrío recorrer su columna al notar el intenso escrutinio de la mirada de Li Xianping fija en su cuello. En un intento desesperado por liberarse de su aprieto, suplicó: «Gran rey, la masacre de Jiangxi nos condujo hacia el este, buscando solo sobrevivir. Perdónanos la vida y te juraremos lealtad. Jiangxi, sin duda, avanzará hacia el este en los próximos 10 años, y sin duda te demostraremos nuestra valía, gran rey». Li Xianping, con una risa desdeñosa, les indicó a Li Xuanxuan y Li Yuyan que sujetaran a Awisi. Dándose la vuelta, Li Xianping ordenó con decisión: «Devuelvan las pertenencias a cada familia y escolten a estos cautivos fuera del monte Yue. En cuanto a ustedes, permanecerán retenidos en el monte Lijing por ahora». Mientras Li Xianping avanzaba junto a Li Tongya, Chen Erniu observaba desde atrás, sacudiendo la cabeza en señal de desaprobación. Mirando a Chen Sansui, que lo seguía cabizbajo, murmuró: «No te preocupes por estar bajo el yugo de Li Mutian. Mira la diferencia entre nuestros hijos. Este idiota no se compara ni con el hijo de Li Yeseng. Al menos Li Xieven ha trabajado con ahínco en la aldea de Li Daokou todos estos años». Al recordar a Li Mutian, el ánimo de Chen Erniu se agrió. Mirando hacia el monte Lijing a lo lejos, reflexionó con expresión conflictiva: «¿Cómo es que ese viejo lobo sigue vivo? ¿Ha encontrado algún elixir de la inmortalidad? Ha permanecido aislado en la montaña durante más de una década, manteniéndonos a todos en vilo». «Habla», ordenó Li Xianping desde su asiento, mientras Li Tongya estaba a su lado, con la mirada fija en Awisi. Mientras sorbía su té caliente, Li Xianping miró a Awisi, que estaba arrodillado frente a él, y preguntó con una sonrisa: «Entonces, ¿qué tipo de persona es Jiangxi?» Awisi, sudando profusamente y momentáneamente aturdido por la pregunta, recibió un agudo recordatorio de la empuñadura de la espada de Li Xuanxuan en su cabeza, lo que lo llevó a tartamudear. «Jiangxi es como un gran rey». Internamente, Awisi se maravilló por la similitud de comportamiento entre Li Xianping y Jiangxi. Aunque parecen diferentes, tienen el mismo porte y la misma mirada. «Su imponente presencia es como la de los tigres», murmuró en voz baja. Interrumpido por otro golpe en la cabeza de Li Xuanxuan, miró hacia arriba enojado, solo para ver a Li Xuanxuan sonrojado de indignación mientras lo corregía. «Un mero líder del monte Yue no puede compararse con mi tío». Li Xianping frunció el ceño y agitó la mano para cortar la charla. «Ya basta. ¿Cuántos hombres tiene a su mando? ¿Qué tan fuerte es? ¿Tiene algún chamán a sus órdenes?» Awisi sonrió con aire servil y respondió rápidamente: «Cuando nos expulsaron de nuestras tierras, Jiangxi ya había unificado una docena de tribus, contando con 3 o 4 mil soldados. Él mismo es un cultivador de Yi, apoyado por 2 chamanes que han absorbido el Yi espiritual del cielo y la tierra. Entre sus fuerzas, hay más de 10 miembros de tribus y chamanes que han alcanzado el reino de la respiración embrionaria. Entonces, una fuerza de 4.000 hombres, 3 de los cuales son cultivadores y más de 10 son cultivadores del reino de la respiración embrionaria». Li Xianping y Li Tongya intercambiaron miradas. Sus ojos reflejaban una comprensión mutua de la gravedad de la situación. La familia Li, a pesar de años de diligente cultivo y gobierno sobre sus 4 aldeas, contaba con una modesta población de apenas 10.000 personas. Su capacidad militar era limitada, compuesta únicamente por 1.000 soldados entrenados, junto con una fuerza adicional de 1.000 a 2.000 aldeanos que podían movilizarse en tiempos de conflicto, aunque con una mínima competencia en combate. «Enfrentar a Jiangxi será más desalentador que enfrentar a Ji Dengui», suspiró Li Xianping por dentro. Volviendo su atención a Awisi con rostro inexpresivo, Li Xianping dejó suavemente su tazón de té y preguntó: «¿Tú y tus compañeros de tribu están acostumbrados a cazar y recolectar alimentos? ¿Saben cultivar la tierra?» Sorprendido por la pregunta, Awisi respondió vacilante: bueno, hasta cierto punto. Cultivamos algunos cultivos, como hierbas medicinales y algodón». «Bien». Li Xianping se frotó la barbilla pensativo y luego dijo: «Los 500 o 600 hombres que quedan pueden dispersarse por las aldeas. Que trabajen como cazadores o se dediquen a oficios como la talabartería o la carpintería. Tienen la oportunidad de llevar una vida honesta, dadas las pocas bajas de las recientes incursiones.
Es posible que los aldeanos no les guarden mucho rencor, siempre y cuando no se produzcan más problemas. Awisi, que seguía arrodillado, asintió con entusiasmo. Con esperanza en la voz, aseguró. Vivíamos en paz y solo recurrimos a los asaltos cuando nuestros hogares eran destruidos. Me aseguraré de que mi gente se comporte bien. Comenzarás plantando arroz espiritual al pie del monte Lijing, instruyó Li Xianping mientras se ponía de pie. Haré que alguien les enseñe a ti y a tus hombres a leer y cuidar los arrozales espirituales. Sería un desperdicio matar a un cultivador que ha alcanzado la cuarta etapa del reino de la respiración embrionaria, añadió con una sonrisa. Mientras tanto, en el pico del estanque azul, Si Yuanbai se arrodilló en silencio ante una puerta de piedra adornada con intrincados patrones espirituales. Apretó los labios con fuerza mientras contemplaba la formación ante él con una compleja mezcla de emociones. Viejo ancestro, por favor, anule su orden. Su voz clara resonó en la cueva y finalmente se desvaneció en el viento. Desde dentro, resonó un suspiro, seguido de una voz, antigua pero profunda. Yuanbai, ¿por qué persistes así? Cerrando los ojos, Si Yuanbai parecía bastante cansado mientras continuaba repitiendo. Por favor, viejo ancestro, rescinda su orden. Cuando la persona detrás de la puerta de piedra volvió a guardar silencio, la resolución de Si Yuanbai se endureció mientras declaraba en voz baja. El pico Qinsui no viajará a la frontera sur. Basta de tonterías. Una respuesta enfurecida resonó en los oídos de Si Yuanbai, haciéndole sangrar. Sin inmutarse, Si Yuanbai resopló con frialdad y replicó. ¿Crees que no conozco tus intenciones? ¿Quieres comerte a Hinger? Apuesto a que los reyes demonios de la frontera sur ya tienen sus ollas calientes. Las vidas mortales que serán sacrificadas, los tesoros y objetos espirituales que se recolectarán en la frontera sur, todo ya se ha discutido, ¿verdad? Si Yuanbai, ¿cómo te atreves? La presión de un experto del reino de la mansión púrpura se abalanzó sobre Si Yuanbai, haciéndole toser sangre. Limpiándose la sangre de las comisuras de la boca con resentimiento, Si Yuanbai siseó entre dientes. Enviaron a Yuxi allí entonces, afirmando haber recolectado las 12 hebras de la suprema luz de la luna Yin. Le supliqué durante 156 días, y dijeron que él sería el último. Pensar que de verdad les creí a todos ustedes. Silencio. Otra fuerza invisible golpeó a Si Yuanbai, estrellándolo contra la pared de piedra. Si Yuanbai tosió una bocanada de sangre, pero rió como un loco. Azul, ¿eh? Menuda secta inmortal. Si Yuanbai tenía el cabello despeinado y una mirada llameante. Se levantó desafiante, con el maná arremolinándose a su alrededor. Si Yuanbai, tu corazón está nublado, pero pasaré por alto esto, declaró la voz anciana, sometiendo a Si Yuanbai con su aura. Sella su cultivo y encarcelalo en la torre. Capítulo 82. El colapso de un pilar. Cuando Lu Jiangxian regresó a la plataforma de piedra, examinó silenciosamente el patio con su sentido divino. Ver a Li Mutian entrar lentamente, apoyándose en el marco de la puerta para recuperar el aliento con los ojos cerrados, evocó una ola de emociones dentro de él. No me di cuenta de que había pasado tanto tiempo. El día que Li Xianping recogió el espejo del río, Li Mutian todavía era el solemne jefe de la familia Li. Sus ojos reflejaban la sabiduría de años pasados. Ahora, apareció como un hombre mayor, debilitado por el paso del tiempo, que abarca más de 70 años. Desde que Lu Jiangxian transmigró a este mundo, siempre había estado durmiendo dentro del espejo, y por lo tanto, experimentaba el tiempo de forma diferente. Habían pasado casi 20 años, pero para él, solo parecía un mes. La familia Li había alcanzado prominencia, estableciéndose como una fuerza emergente en el mundo del cultivo inmortal. La salud de Li Mutian se deterioraba día a día. Casi parecía como si hubiera gastado las fuerzas que le quedaban para impulsar el rápido crecimiento de la familia Li, dejándolo como una vela que se apaga en sus últimos momentos. A través de su sentido divino, Lu Jiangxian pudo sentir que la fuerza vital de Li Mutian estaba disminuyendo y que sus últimos días se acercaban, con solo unos pocos días restantes en el mejor de los casos. Sentado pacíficamente junto a la puerta, la expresión solemne de Li Mutian se suavizó en una leve sonrisa mientras observaba a Li Xuanfeng hablando con un arco en la mano. Aclarándose la garganta suavemente, Li Mutian expresó su primera petición en más de una década. «Me gustaría comer unos fideos de cordero», dijo. Li Xuanfeng se quedó desconcertado por un momento, escuchando mientras Li Mutian repetía su pedido nuevamente. «Tu abuelo quiere fideos de cordero».
Li Xuanfeng respondió con prontitud y salió corriendo sin mirar atrás. La peculiar forma de hablar de su abuelo le causó una profunda preocupación. Su petición sonó más a súplica que a orden. Li Xuanfeng, que siempre había sido astuto, sintió un escalofrío recorrer su columna. El abuelo quiere fideos de cordero. El anuncio de Li Xuanfeng dejó atónita a Ren Pinger. Al ver que las lágrimas brotaban de los ojos del niño, rápidamente reunió a algunas mujeres de la casa y luego le dio una palmadita en el hombro a Li Xuanfeng. «Ve a buscar a tu padre a casa inmediatamente», le instó. Los fideos de cordero humeantes, adornados con un poco de cebolleta y relucientes con aceite, desprendían una rica fragancia. Se sirvieron en un cuenco de porcelana con una pequeña lascadura en el borde, junto con un par de palillos de madera. Li Mutian había usado el mismo cuenco durante 31 años. La pequeña astilla fue hecha accidentalmente por Li Xianping durante su juventud, lo que resultó en una paliza que lo dejó llorando y desconfiando de Li Mutian durante varios días. Li Mutian se sentó lentamente a la mesa y, tembloroso, tomó unos fideos con los palillos. Los suaves fideos, agrios y picantes, combinados con el atractivo aroma de la sopa de cordero, le hicieron temblar las extremidades. Su sabor le trajo un mar de recuerdos, rompiendo a llorar al recordar los fideos de cordero que su padre, Li Gensui, le había preparado personalmente. Aunque tenía menos sabor, menos vinagre, más especias y no suficiente caldo, tanto su madre como Li Mutian sabían que era una forma de disculpa de su padre. Sin embargo, Li Mutian arrojó el cuenco al suelo y se fue de casa, sin regresar nunca hasta que pasaron 28 años. Li Mutian había regañado a su padre por su indecisión, ya que solo traería la ruina a toda la familia. Su padre, Li Gensui, lo reprendió a cambio, acusándolo de ser despiadado y despiadado como un lobo, y condenándolo por ser el vil engendro de su esposa y un lobo. En su ira, Li Mutian apuntó con un cuchillo a su padre, quien estaba tan furioso que sus labios se pusieron morados y su rostro se manchó de lágrimas. 28 años después, cuando Li Mutian regresó a casa, descubrió que su padre había muerto a manos de la familia Yuan, como esperaba. Más tarde, con una fría sonrisa, presentó las cabezas de los miembros de la familia Yuan a la tumba de su padre y dividió los campos en casa. Sin embargo, a menudo se despertaba por la noche con la almohada empapada. Estos recuerdos pasaron por la mente de Li Mutian en apenas una docena de respiraciones, mientras se desplomaba después de un solo bocado de fideos. Un dolor abrasador estalló en su interior, como si carbón se hubiera alojado en su pecho, quemándole la carne y quemándole la piel. Un dolor intenso se apoderó de su cuerpo, y sintió como si una hoja de acero le cortara el vientre. El carbón parecía rebotar en su pecho y precipitarse a su boca, resecándole la lengua y la garganta. Sus extremidades se agarrotaron y se pusieron rígidas, impidiendo que las mujeres a su alrededor lo levantaran. «¡Abuelo! ¡Abuelo!». Li Mutian podía oír los débiles gritos de Li Xuanling. Lo reconoció como el hijo mayor de Li Tonya. Aunque solo tenía 5 años, era conocido por su serenidad, igual que Tonya de pequeño. Sintiendo una oleada de pánico, Li Mutian intentó hacer algún ruido, con la esperanza de asegurarles a todos que estaba bien. Sin embargo, solo salieron de sus labios unos débiles gemidos, que recordaban al llanto de un perro angustiado. «Llévenlo a la cama, gritó Ren Pinger entre lágrimas, instando a los presentes a que llevaran al anciano a su cama. Se había despedido de su padre, Ren Pingan, hacía apenas unos años. Ahora, al ver a Li Mutian al borde de la muerte, no soportaba dejarlo morir en el frío e implacable suelo. «¿Dónde está mamá?», preguntó Tianjun con urgencia, solo para enterarse de que la esposa de Li Mutian, su suegra, había bajado de la montaña para visitar a su propia familia hace unos días. Fueron necesarias varias personas para mover con cuidado el cuerpo rígido de Li Mutian sobre la cama. En el patio trasero, Lu Jiangxian observaba la escena con una mezcla de emociones. Rápidamente lanzó un hechizo de mente tranquila, aprovechando la energía de la luz de la luna para revitalizar la menguante vitalidad del anciano. Solo cuando notó que Li Xianping y los demás se apresuraban a subir la montaña, detuvo sus esfuerzos. «Está llegando al final de su vida», comentó Lu Jiangxian mientras sentía que la fuerza vital de Li Mutian se desvanecía gradualmente. Li Xianping y Li Tonya finalmente entraron al patio, con Li Xuanfeng lloroso siguiéndolos detrás. Con expresión preocupada, Li Tonya tomó la mano de Li Mutian. El maná del reino de la respiración embrionaria, en su punto máximo, fluyó lentamente hacia su cuerpo. Li Mutian se sobresaltó levemente y, con una profunda exhalación,
Finalmente abrió los ojos. Xianping. Tonya. Susurró los nombres de sus hijos, mientras su mirada recorría los rostros de quienes lo rodeaban. Movió la boca, pero su voz era apenas audible. Las lágrimas corrieron por el rostro de Litonya mientras se inclinaba para escuchar las palabras de Limutian. Chen, Tian, Liu, tienen profundas raíces en la aldea. Reúnanlos con sus clanes en la aldea de Lijing. Transformen la aldea en una ciudad. No se preocupen por sus ambiciones. Li Xianping, intentando contener sus emociones, insistió. Padre, primero necesitas descansar. Podemos hablar de esto cuando te sientas mejor. Sin embargo, Limutian negó con la cabeza e insistió. Los discípulos de la familia Li se han vuelto más mandones. Debemos establecer una jerarquía y ejercer más control. Los 4 descendientes directos deben formar la secta principal, mientras que el resto de los que llevan el apellido Li deben formar la secta menor. El resto debe convertirse en las ramas. Asegúrense de que todos colaboren. Xuanzhuan puede encargarse de los asuntos familiares, pero tú y los demás deben velar por él. Xuanfeng es muy inteligente, pero debemos evitar que recurra a la violencia. Xuanling es firme y tranquila, capaz de lograr grandes cosas. Jintian es hermosa, pero debe ser protegida. Debes tener cuidado también con el monte Yue. A medida que la voz de Limutian se hacía cada vez más débil, Li Xianping se inclinó más cerca con lágrimas en los ojos. De repente, el anciano le agarró la muñeca con una fuerza que no era propia de un moribundo. Sus ojos brillaron con intensidad mientras se retorcía en la cama. Apretando los dientes, su voz se volvió repentinamente fuerte al decir: abandonen las 4 aldeas, si es necesario. No sean como la familia Guan. Mientras sobreviva un descendiente de la familia Li. Todo es posible. Las lágrimas corrían por el rostro de Li Xianping mientras respondía con los dientes apretados. Lo tendré en cuenta. Padre. Al oír la respuesta de Li Xianping, Limutian lo soltó. Su respiración se detuvo, dejando la habitación sumida en un silencio triste y llanto. Sin embargo, la mirada del anciano permaneció fija en el cuenco de fideos de cordero que había cerca. El caldo picante y ácido todavía estaba muy caliente. Capítulo 83. Técnica y del río 1. La procesión fúnebre de Limutian fue un espectáculo digno de contemplar, transformando la sombría ocasión en una que se parecía más al fallecimiento de un funcionario de alto rango que al de un anciano común. Los pueblos estaban decorados con largos paños blancos y los descendientes directos de la familia Li, vestidos de blanco, tiraban solemnemente el coche fúnebre por el camino de piedra. La noticia se había extendido rápidamente por todas las aldeas. Chen Erniu acababa de comenzar su día cuando Chen Sansui le comunicó la noticia, dejándolo conmocionado y sin palabras. Chen Erniu dejó la rama de sauce en sus manos. Se lavó la cara y se sentó a la mesa, invadido por una oleada de tristeza difícil de expresar con palabras. Sin alcanzar la inmortalidad, todos estamos destinados a volver a ser mera tierra amarilla. Sin embargo, Chen Sansui no estuvo de acuerdo. Frunció los labios y comentó: solo los 3 hermanos de la familia Li son cultivadores inmortales. ¿Acaso tienen que armar semejante escándalo por la muerte de un anciano mortal? Limutian no es alguien importante. Chen Erniu entrecerró los ojos y procedió a golpear a Chen Sansui con una rama de sauce mientras lo regañaba. Tonto, tu ignorancia te costará la vida. Bien. El 4.º hermano es el mejor por poseer un orificio espiritual, murmuró Chen Sansui en voz baja, desestimando la ira de Chen Erniu mientras se levantaba de la mesa y salía del patio. Mientras tanto, en el monte Lijing, Lu Jiangxian observó el patio, ahora cubierto de blanco, y la ausencia de Limutian de su lugar habitual en la silla de madera en el patio trasero, sintiendo una punzada de melancolía. Mientras observaba el entierro de Limutian, su sentido divino lo alertó repentinamente de un rayo de luz que se extendía por el cielo y se detenía justo afuera de la formación protectora del monte Lijing. Soy yo, Xiao Yuanzi, de la familia Xiao. Por favor, concédeme la entrada a la montaña. Aunque la formación protectora de la montaña era inútil contra él, un cultivador en la 8ª capa celestial del reino de cultivo y, el hombre esperaba respetuosamente al pie del monte Lijing. Poco después, Li Xianping y Li Tonya desactivaron la formación. Xiao Yuanzi entró lentamente en el patio de la montaña. Al notar el patio cubierto de blanco y a los 2 hermanos vestidos con atuendos de luto blancos, la sonrisa de Xiao Yuanzi se desvaneció mientras preguntaba solemnemente: ¿Tu padre está? Al ver que los 2 hermanos asintieron en respuesta, Xiao Yuanzi suspiró y ofreció sus condolencias.
Hinger y yo pronto emprenderemos un viaje a la frontera sur, y podrían pasar décadas antes de que podamos comunicarnos de nuevo. El hermano menor consiguió un método de cultivo de I y un método de recolección de I para ambos, y me ha pedido que les pase los manuales, ya que estoy de viaje a casa. Esta es la técnica del I del río 1, un manual de grado 3 que requiere el aprovechamiento del I puro del río. Busca zonas donde la red fluvial sea densa y prosperen las plantas de humedal. Recolecta el I al amanecer o al anochecer, cuando el I puro asciende y el I turbio se asienta. Con el método de recolección de I, puedes recolectar una brizna en 6 meses. 10 briznas conforman una porción. Luego Xiao Yuanzi sacó una bolsa de brocado y sacó algunas tiras de jade de ella. Este es el manual de la técnica de esencia espiritual pura. Es una técnica de grado 2 que utiliza I espiritual puro menor, un tipo de I espiritual que se puede recolectar fácilmente. Aunque palidece en comparación con la técnica de I del río 1, aún supera las técnicas comunes disponibles en el mercado. Litonya aceptó rápidamente las tiras de jade de Xiao Yuanzi y expresó su gratitud. Xiao Yuanzi suspiró suavemente antes de que una expresión de conflicto se dibujara en su rostro. El pico Qinsui solo puede ofrecer cierta protección. En tiempos de cambio, cuídense mucho. Su mentor, Si Yuanbai, se había recluido repentinamente sin dejar una sola palabra a sus discípulos en el pico Qinsui. Además, la creciente presión de la secta para desplegarlos en la frontera sur hacía que Xiao Yuanzi sospechara profundamente. Recordar la llanura del bosque de hongos, uno de los activos del pico Qinsui, que había sido confiscado silenciosamente por los asaltantes de la puerta Tang Dorada, envió escalofríos por la columna de Xiao Yuanzi. Se sentía tan vulnerable como un simple peón en los grandes planes de aquellos cultivadores del reino de la mansión púrpura. La secta inmortal ha estado cada vez más activa últimamente, tomando el control y el gobierno de los mortales una y otra vez. ¿Será que alguno de los cultivadores del reino de la mansión púrpura dentro de la secta está llegando al final de su vida? Este pensamiento solo fue suficiente para provocarle un escalofrío. Despertado de su contemplación por los repetidos llamados de Litonya y Li Xianping, Xiao Yuanzi logró esbozar una sonrisa forzada y les respondió. ¿Qué dijeron? Litonya ahuecó el puño y repitió. Le preguntaba si tiene I puro del río ahora mismo, maestro inmortal. Tenemos algunos ahorros y nos gustaría comprar una porción. Xiao Yuanzi se perdió en sus pensamientos después de decir algo tan críptico, provocando inquietud en los dos hermanos. Dedicar hasta 5 años a recolectar el I puro del río y otros 4 o 5 años a alcanzar el reino de cultivo del I era demasiado tiempo. Litonya deseaba alcanzar el reino de cultivo del I lo antes posible, dadas las amenazas inminentes del monte Yue y la familia He. Los objetos que obtuvieron del viejo daoísta que Li Xianping mató previamente probablemente valían entre 30 y 40 piedras espirituales. Además de la bolsa de almacenamiento del viejo daoísta, deberían sumar entre 80 y 90 piedras espirituales. Esta cantidad era suficiente para comprar una porción de I puro del río. Sí, lo tengo, afirmó Xiao Yuanzi asintiendo. Con una sonrisa, desató una botellita de jade que llevaba a la cintura y dijo, tengo una parte. Suele costar unas 50 piedras espirituales. ¿Puedes permitírtelo? Litonya asintió y luego sacó un bloque de metal verde pálido de la bolsa de almacenamiento que adquirieron del viejo daoísta. ¿Puede usted tasar este artículo?, preguntó respetuosamente. Xiao Yuanzi lo miró, frunció el ceño y lo sopesó. Tras un momento de silencio, dijo, probablemente sea acero con estampado verde, un material del reino de cultivo y debería valer unas 20 piedras espirituales. Tras intercambiar una mirada, Litonya y Li Xianping asintieron. Sacaron las 25 piedras espirituales de la bolsa del viejo daoísta y otras 5 que su familia había guardado a lo largo de los años. Le entregaron esta suma a Xiao Yuanzi a cambio del I puro del río. La bolsa de almacenamiento del viejo daoísta tenía una capacidad de un san cúbico, 1, aproximadamente el tamaño de un patio. Esto la hacía extremadamente útil tanto para viajar como para guardar cosas, por lo que los dos hermanos se resistieron a venderla. Presentaron la botella de jade, que solía contener el I maligno del fuego, para contener el I puro del río. Luego le mostraron a Xiao Yuanzi la píldora de brote de jade del viejo daoísta. Xiao Yuanzi lo olió y comentó con una sonrisa. Este es un objeto bastante bueno del reino de cultivo y vale unas 7 u 8 piedras espirituales. Los hermanos expresaron su gratitud y luego conversaron un poco más con Xiao Yuanzi antes de que el hombre se despidiera. Tras partir,
Litonya examinó cuidadosamente el contenido de la botella de jade. Al observar el ipuro del río, que brillaba como bajo la luz del sol, Litonya sintió que los 6 chakras del reino de la respiración embrionaria se agitaban en su interior, así como el deseo de consumir y espiritual del cielo y la tierra de inmediato. Li Xianping se rió entre dientes y dijo: una vez que el segundo hermano alcance el reino de cultivo de Yi y encontremos una criatura demoníaca del reino de cultivo de Yi, podremos realizar ese ritual de sacrificio por el espejo y explorar el potencial del del talismán. El rostro de Litonya se iluminó con una alegría irreprimible mientras recogía con cuidado el trozo de jade de la técnica y del río 1, permitiendo que su sentido espiritual examinara suavemente su contenido. La complejidad y extensión de los hechizos y técnicas del reino de cultivo y eran extremadamente extensas. Si se transcribieron en madera, probablemente se acumularían formando una pequeña montaña. Por lo tanto, tales hechizos y técnicas fueron registrados en jade cálido, un material que permitía acceder a grandes cantidades de información con un simple toque de sentido espiritual. Sin embargo, la fragilidad del jade significaba que generalmente se reservaba solo para documentar técnicas, mientras que materiales más robustos, como las telas de seda espiritual, se usaban para información importante que se debía preservar. Después de leer atentamente la técnica detallada en el trozo de jade, Litonya se puso de pie emocionado y anunció: estaré listo para aislarme y lograr un avance hacia el reino de cultivo y después de unos días de meditación. Capítulo 84. Luchando contra una bestia. 5 años transcurrieron tan rápido como una flecha que atraviesa el bosque. La aldea de Lijing se había convertido en el pueblo de Lijing. Las prominentes familias Liu, Chen y Su, atraídas por la proximidad de la montaña inmortal, habían reubicado a sus clanes, considerándolo una recompensa bendita. Li Xuanxuan, que ahora lucía un bigote sobre su labio superior, había alcanzado la etapa de esencia azul del reino de la respiración embrionaria. Designado por Li Xianping como jefe de su clan, su comportamiento juvenil había perdido su gentileza y había sido reemplazado por una compostura madura que imponía respeto y temor entre los hijos de la familia Li. Sin embargo, en Lijing, la comidilla giraba en torno a Li Xuanfeng, de 12 años. El chico había roto 6 arcos sin esfuerzo en la academia, riendo como un loco. Cada vez, tiraba el arco roto y gritaba: «¡Otro más!». Mantenía la cabeza alta, riendo con ganas y sin hacer caso a las miradas aterrorizadas de los soldados del clan que lo custodiaban. Con un arco en la mano, podía abatir a cualquier ave o bestia con facilidad. Litonya solo pudo sonreír con ironía al regresar del pico coronado de nubes, portando un robusto arco largo oscuro para Li Xuanfeng. Si bien carecía de otras características especiales más allá de su resistencia y durabilidad, fue suficiente para brindarle a Li Xuanfeng la satisfacción que ansiaba. En su adolescencia temprana, Li Xuanling fue evaluado y se determinó que no poseía ningún orificio espiritual. Como hijo mayor y único de Litonya, recibió naturalmente la semilla del talismán de la perla profunda. Siguiendo a Li Xuanfeng a lo largo del río Meiche con una mirada preocupada en su rostro y viendo al niño mayor mirando furtivamente desde detrás de una roca, preguntó en voz baja: «¿Qué estás haciendo, hermano Fenger?». «Mirar». Con una sonrisa maliciosa, Li Xuanfeng empujó a Li Xuanling hacia adelante. El joven se tambaleó hacia adelante y, sin querer, vio los hombros flexibles y el trasero resplandeciente de una mujer bañándose en el río. Sobresaltado, Li Xuanling se tapó la boca y retrocedió. Miró a Li Xuanfeng con furia y siseó: «Eres horrible, Li Xuanfeng». Li Xuanfeng observó divertido el rostro sonrojado de Li Xuanling y preguntó en voz baja: «¿Disfrutaste la vista?». «En realidad no», respondió Li Xuanling, decepcionando enormemente al chico mayor que esperaba escuchar algo positivo de la boca de Li Xuanling. Indignado, le dio una palmada en el trasero al niño más joven y murmuró en voz baja: «¿Qué sabe un niño como tú?». «Li Xuanfeng, tienes demasiado tiempo libre». Li Xuanling negó con la cabeza y preguntó con seriedad: «¿Has alcanzado la tercera etapa del reino de la respiración embrionaria?». Li Xuanfeng sonrió y respondió con entusiasmo: «Ya estoy en la 4ª etapa». Una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Li Xuanling mientras preguntaba con incredulidad: «¿Ya alcanzaste al hermano Xuaner?». Li Xuanfeng asintió con indiferencia, con una sonrisa inquebrantable, y afirmó: «Por supuesto. Mira esto». Sacó el gran arco oscuro de detrás de su espalda, apoyó el pie izquierdo en una roca y tensó el arco con destreza. En cuanto lo hizo, su actitud cambió significativamente.
Despojándose de su anterior libertinaje, exudaba un aura de agudeza que parecía atravesar los huesos. Li Xuanling no pudo evitar tensarse. Li Xuanfeng apuntó con su arco a Li Xuanling. Incluso sin una flecha preparada, el joven sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El viento frío le golpeó el rostro como una cuchilla, y la tensión le zumbaba en los oídos. Increíble. Li Xuanling tragó saliva y se alejó con cautela mientras observaba a Li Xuanfeng, concentrado en apuntar con su arco. El aura aguda que emanaba de él se intensificó, provocando que los arbustos cercanos temblaran en respuesta. Los ojos de Li Xuanling se abrieron de par en par, asombrados, pero notó que el carcaj en su cintura vibraba suavemente. Parpadeó y se frotó los ojos apresuradamente, pero al volver a mirar, se dio cuenta de que cada flecha del carcaj temblaba, como si anticipara algo extraordinario. ¡Atrapar! Li Xuanfeng soltó repentinamente la cuerda del arco, provocando que un árbol cercano explotara con un estruendo ensordecedor. Las astillas de madera se dispersaron y un gran agujero apareció en el tronco antes de que se desplomara, asustando a una bandada de pájaros, que emprendieron el vuelo. «Hermano, estás cultivando y actualmente». Li Xuanling susurró con asombro. «¿Qué tonterías dices?» Li Xuanfeng respiró hondo varias veces, con el rostro ligeramente enrojecido, y respondió. «Esta es solo una técnica de arco que desarrollé usando el orificio espiritual de la palma y coordinándolo con la intención de la flecha al tensar el arco y disparar. No es tan compleja». Li Xuanling negó con la cabeza en silencio, pero antes de que pudiera responder, una expresión incómoda se dibujó en el rostro de Li Xuanfeng. Agarró la mano del joven y salió corriendo a toda velocidad. «Esos sinvergüenzas estaban espiándome mientras me bañaba». Al oír los gritos a sus espaldas, Li Xuanling palideció. Aceleró las piernas y exclamó aterrorizado. «¿Esa era la tía Su, la que vive cerca de la entrada del pueblo?» «Li Xuanfeng». «¿Tú?» Li Xuanfeng se rió torpemente y susurró. «Solo tenía curiosidad». En el lago Mirada Lunar, Litonya pisó suavemente el agua, suspendida en el aire. La clara y transparente esencia verdadera del río brotó de la espada larga gris claro que sostenía en su mano, formando auras de espada pulsantes. De pie en silencio en el aire y realizando una serie de sellos con las manos, bajó la cabeza y observó a la gran bestia escamosa que daba vueltas en el agua. La sangre carmesí se extendió lentamente por el río mientras la bestia forcejeaba, haciendo que la superficie del agua brillara con su movimiento. Decenas de cuchillas de aire transparentes cortaron el aire, todas dirigidas a Litonya. Litonya avanzó, esquivando hábilmente la mayoría de los ataques de la bestia del río. El agua brillante que lo rodeaba parpadeó, bloqueando dos de las cuchillas de aire que se dirigían hacia él. El escudo de Ipuro de esta técnica y del río 1 es bastante confiable. Esta bestia del río no parece conocer ninguna técnica. Simplemente gasta su maná sin pensar. Aunque ha gastado una gran cantidad, no ha podido romper mi escudo. Este cocodrilo de río no recibió ningún legado. Simplemente cultivó sin pensar hasta alcanzar la cima del reino de la respiración embrionaria. Tras quién sabe cuántos años de cultivo, logró condensar una pequeña cantidad de I espiritual puro menor y ascendió al reino de cultivo de I. Al ver que su ataque era ineficaz, el cocodrilo del río se zambulló rápidamente y corrió río arriba contra la corriente, con Litonya naturalmente siguiéndolo de cerca. Hace 2 años, Litonya había alcanzado la primera capa celestial del reino de cultivo y tenía la intención de matar a un demonio del mismo reino para realizar el ritual de sacrificio por su espejo. Tras explorar las montañas durante más de 1 año, se dio cuenta de que los demonios eran astutos o resistentes, y no era fácil encontrar una oportunidad. Por lo tanto, cuando se topó con este ingenuo cocodrilo de río, decidió no dejarlo escapar tan fácilmente. Aunque el reino de cultivo y le permitía caminar por el aire, su velocidad era insignificante en comparación con la de una lanzadera voladora. Sin embargo, era entre un 30 y un 40% más rápido que una criatura en la cima del reino de la respiración embrionaria corriendo a toda velocidad. Por lo tanto, el cocodrilo del río, ya herido en su emboscada anterior, no pudo llegar muy lejos antes de que Litonya lo alcanzara. La técnica de la espada de agua profunda demostró ser bastante compatible con la técnica y del río 1, ya que la luz de espada que conjuró de la nada obtuvo un aumento notable en poder, para deleite de Litonya. Los dos y de espada de color claro golpearon la espalda del cocodrilo del río, provocando que se retorciera de dolor. Preocupado por un posible contraataque en sus estertores, Litonya lo siguió con cautela,
blandiendo ocasionalmente su espada para drenar aún más la fuerza del cocodrilo del río. Finalmente, el cocodrilo de río no pudo resistir más. Con un siseo furioso, emergió del agua, con la intención de morder a Litonya en el aire. Reaccionando rápidamente, Litonya bajó su espada hacia la espalda de la criatura demoníaca antes de retirarse para mantener una distancia segura mientras continuaba infligiéndole heridas. Tras una hora de intensa lucha, el cocodrilo de río finalmente se desplomó en la orilla. En lugar de matarlo, Litonya canalizó la esencia verdadera del río en él para retener su vitalidad y cultivo. Satisfecho de que el cocodrilo del río todavía estuviera vivo, Litonya agarró la punta de su cola y comenzó el viaje de regreso a la aldea, arrastrando a la criatura detrás de él como si fuera una pequeña montaña. Capítulo 85. Evitar la muerte, prolongar la vida. Tan pronto como Litonya regresó a la aldea de Lijing con el cocodrilo de río, algunos aldeanos acudieron a ayudar. La familia Li llevaba meses preparándose para la ceremonia ritual del sacrificio. La mayoría de los preparativos ya estaban listos y la ceremonia pudo comenzar por orden del linaje directo de la familia Li. Todos los miembros de la familia Li habían llegado. Los de la secta principal estaban de pie en la plataforma redonda, mientras que los de la secta menor estaban debajo de la plataforma, y los de las ramas se arrodillaban en el suelo alrededor de la plataforma. Li Xianping, el actual jefe de la familia Li, se encontraba ante el altar, seguido de Litonya. Junto con Li Chehing, quien se encontraba en la frontera sur, estos tres pertenecían a la segunda generación de la familia principal. De pie en el escalón de la plataforma estaban Li Xuanxuan, el jefe del clan, junto con Li Xuanfeng y Li Xuanling detrás de él. La ceremonia se desarrolló a través de sus largos procesos iniciales hasta que Li Xianping ofreció una varilla de incienso en el altar. Luego, invocó el método ritual del sacrificio para comunicarse con el espejo, y Lu Jiangxian despertó lentamente. La familia Li de Lijing ofrece respeto, junto con exquisiteces y vino, con inquebrantable devoción año tras año. Viviendo en la veta norte del monte Li, sembramos en primavera, cuidamos el trigo durante el verano, cosechamos en otoño y exterminamos demonios en invierno para proteger los campos. Observando los 3 festivales Yuan y los 6 festivales regulares, mantenemos la reverencia y nos aseguramos de rendir homenajes oportunos. Con el humo de nuestras ofrendas y la sangre de nuestro sacrificio, invocamos a los dioses, buscando sus bendiciones. Al terminar la recitación, Li Xianping avanzó hacia el centro de la plataforma circular. Con precisión deliberada, clavó el cuchillo ritual en el cerebro del cocodrilo de río. La criatura demoníaca, ya debilitada con sus extremidades y meridianos restringidos por la esencia verdadera del río, encontró su final instantáneamente. Guiado por el sentido divino de Lu Jiangxian, la esencia y del cocodrilo del río, junto con su alma dispersa, fluyó de la herida hecha por el cuchillo ritual como una corriente de humo. Sin ser vista por los ojos humanos, una tenue niebla dorada se elevaba de cada persona, convergiendo en el humo como golondrinas que regresan a sus nidos, tiñéndolo de un suave tono dorado. El humo se elevó brevemente antes de disiparse en innumerables motas de luz gris, invisibles a simple vista, que se desplazaban hacia el monte Lijing. Lu Jiangxian concentró todo su yi y lo condensó en un talismán gris. Mientras se preparaba para otorgarlo, una fuerza abrumadora intentó conectar con él a través de vastas distancias. El recuerdo del colgante de jade del viejo daoísta cruzó fugazmente su mente, infundiendo una oleada de miedo en Lu Jiangxian. Inmediatamente retrajo su aura, cortando la conexión naciente, y replegó su conciencia divina en el espejo. El aura persistente descendió gradualmente. Tras un instante, finalmente, y a regañadientes, se desvaneció. La secta Pluma Dorada era una de las 3 sectas del estado Yue, junto con la secta Estanque Azul y la secta de cultivo Yue. Sus discípulos eran reconocidos por su maestría con las armas, y la cima principal de la secta se llamaba el Pico de la Pluma Dorada. Allí, un talismán, que se creía contenía la esencia de 6 esencias supremas del Sol Yang, brillaba con fuerza, alejando a los malos espíritus. Había una cueva en la cima del Pico de la Pluma Dorada, donde a menudo se veía a los cultivadores del reino de la mansión púrpura recluirse. Dado que con frecuencia se veían volutas de humo púrpura intenso flotando desde allí, los discípulos de la secta llamaron a ese lugar la Cueva del Humo Púrpura. En ese momento, la Cueva del Humo Púrpura era un caos. 3 cultivadores de los reinos de la mansión púrpura luchaban por sostener un fragmento cristalino, del tamaño de un huevo de codorniz, con cadenas oscuras.
El suelo estaba cubierto de fragmentos brillantes de hornos destrozados y artefactos de arma. ¿Por qué el fragmento del espejo de repente se está volviendo loco? El fragmento cristalino chocó contra la formación de arma varias veces, lo que provocó que la expresión del cultivador se oscureciera mientras refunfuñaba. Parece que esta vez no podremos recolectar el de luz profunda. Otro cultivador murmuró para sí. ¿Será que el espejo inmortal ha aparecido? No, es muy improbable. Las 3 sectas y las 7 puertas han recorrido el estado Yue sin encontrar rastro alguno. ¿Será que ha trascendido nuestras fronteras? ¿Qué dijo la secta del estanque azul? Tan pronto como el cultivador hizo la pregunta, el primer cultivador que habló estalló en ira. Toda la secta está demasiado ocupada buscando un remedio espiritual para prolongar la vida de Chi Wei. Apenas tienen tiempo para esto. No importa, entonces. El cultivador que había hecho la pregunta anteriormente negó con la cabeza, luciendo bastante decepcionado. Aunque Chi Wei es una persona desagradable, nadie puede negar que es un gran genio, comentó. El malhumorado cultivador escupió al suelo y gritó. Preferiría que muera pronto. Ese hombre asqueroso se lo merece. El tercer cultivador rió entre dientes y comentó en tono burlón. Hermano menor, nuestra secta Pluma Dorada no es mejor. No hay necesidad de un juicio tan severo. El cultivador de mal carácter se quedó en silencio, reflexionando por un momento antes de finalmente dejar escapar un profundo suspiro. La capacidad de mejorar la cultivación, agudizar los 6 sentidos, fortalecer los huesos, mejorar las habilidades innatas y remediar diversas deficiencias. Un buen de talismán, sin duda. Lu Jiangxian reflexionó mientras un talismán gris emergía del espejo. Guiado por su sentido divino, se acercó a Li Xianping, describiendo una trayectoria circular a su alrededor antes de volar hacia su mansión Shenyang. De repente, la visión de Lu Jiangxian se llenó de varias filas de caracteres grandes. La primera fila de palabras apareció en un carmesí oscuro, exudando una aura abrumadora, fuerza para mover montañas. Debajo había una escritura gris más pálida que se enroscaba como una serpiente. Prolongar la vida y aumentar la longevidad. La última fila de escritura apareció ordenadamente en un verde intenso. Evitar la muerte, prolongar la vida. Lu Jiangxian comprendió instantáneamente que se le estaba dando la opción de seleccionar la habilidad del talismán gris. Después de un momento de contemplación, considerando el papel de Li Xianping como jefe de la familia Li, eligió evadir la muerte, prolongar la vida. Esta habilidad de Li del talismán solo podía ser utilizada por quienes habían recibido una semilla de talismán de perla profunda. Para la gente común, solo servía para mejorar su cultivo y su raíz. Li Xianping se quedó atónito, sintiendo que su energía fluctuaba descontroladamente. Apenas un año antes, se encontraba en la 5ª etapa del reino de la respiración embrionaria. Sin embargo, ahora se encontraba en la cima del reino de la respiración embrionaria. De repente, una fila de palabras de color verde pálido que decían evadir la muerte y prolongar la vida apareció en su mente. Antes de que pudiera procesarlo por completo, Li Tongya, observando con preocupación, dio por terminada la ceremonia. Li Xianping cerró los ojos y comenzó a meditar profundamente. Cuando la asamblea se dispersó, se volvió hacia Li Tongya y dijo, «Hablemos cuando volvamos a la montaña». Los dos ascendieron rápidamente a la montaña. Al ampliar su sentido espiritual, Li Tongya notó de inmediato que el cultivo de Li Xianping había alcanzado la cima del reino de la respiración embrionaria. «¿Es debido a Li del talismán?», preguntó. Li Xianping confirmó con un gesto y compartió su experiencia reciente con Li Tongya, lo que los dejó a ambos gratamente sorprendidos. Sin embargo, su alegría duró poco, ya que pronto los soldados del clan les informaron de los movimientos del monte Yue hacia el este. En los últimos años, con el implacable avance de Jiangxi hacia el este, que resultó en la disolución de muchas tribus, la afluencia de refugiados del monte Yue hacia el este había aumentado. A veces se contaban por docenas, otras veces por cientos. Para proteger la aldea de estas incursiones, Li Xianping había posicionado estratégicamente a los soldados del clan en el oeste de Lichuankou. ¿Cuál es la situación actual?, preguntó Li Xianping. Hay rumores de que cientos de personas están atacando la formación militar, informó el soldado del clan. Con la población bajo la protección de la familia Li aumentando a más de 15.000, incluidos 2.000 refugiados del monte Yue, la fuerza militar de la familia había crecido a unos formidables 1.000 soldados. Vayamos a Lichuankou, decidió Li Xianping, compartiendo una mirada cómplice con Li Tongya antes de que ambos bajaran rápidamente la montaña.
Capítulo 86. Preludio a la gran batalla. La batalla en Lichuankou ya estaba llegando a su fin cuando llegó Li Xianping, con Awisi destacándose entre la formación de batalla, agitando su mazo en el aire, mientras perseguía a las fuerzas enemigas en retirada. Como las incursiones del monte Yue continuaron sin cesar durante los últimos años, Awisi fue convocado a Lichuankou por Li Xianping para reunir a las tribus con las que estaba familiarizado. Su valentía en la batalla le había ganado el respeto de los soldados del clan, lo que le produjo una sensación de alivio a Li Xianping. ¿Cuántas veces han aparecido aquí los del monte Yue este año? Li Xianping frunció el ceño mientras miraba las montañas distantes. Su inquietud era evidente en su voz. Esta es la sexta vez, jefe de familia, respondió Li Yuyan, que estaba cerca, con tono serio. Su aspecto cansado sugería que acababa de llegar. Ahora, en la cuarta etapa del reino de la respiración embrionaria, Li Yuyan parecía mucho más maduro que antes. Se había casado con la hija de la familia Chen y tenía un hijo y una hija. Con un gesto de la cabeza, Li Xianping se giró para entrar al patio, dejando a Li Yuyan con una orden de despedida. Ve a refrescarte y llama a Awisi. Li Xianping dejó el pincel de talismán que tenía en la mano y contempló en silencio el paño extendido sobre la mesa. Tras haber superado la quinta etapa del reino de la respiración embrionaria y haber condensado el chakra capital de Jade hacía varios años, se encontraba en la cima del reino de la respiración embrionaria. Con su cultivo actual, hacía tiempo que podía usar los talismanes de extracción con facilidad. Mientras tanto, Li Jintian estaba en la habitación, atendiendo las lámparas de aceite. La niña tenía 12 años y había florecido en elegancia gracias a su rápido crecimiento y ágiles movimientos. Las 6 semillas de talismán de Lu Jiangxian se habían distribuido entre los 3 hermanos sobrevivientes de la familia Li, 2 de las cuales fueron asignadas a Li Xuanxuan y Li Xuanfeng, mientras que la restante estaba reservada para la familia de Li Tongya. Chen Dongge entró al patio, ataviado con una armadura de cuero y una espada a la cintura. Su mirada se detuvo brevemente en el perfil de Li Jintian junto a la ventana. Jefe de familia, Awisi solicita audiencia, anunció con el ceño fruncido. El joven, de 17 o 18 años, ya había alcanzado la tercera etapa del reino de la respiración embrionaria. Con su apariencia limpia, se parecía ligeramente a Chen Erniu. Adelante. Los colmillos de bestia que Awisi solía llevar no estaban a la vista, y su atuendo ahora fue reemplazado por un abrigo de piel similar a los que usaban los habitantes de la ciudad de Lijing. Gran rey, malas noticias, exclamó en voz alta al entrar al patio. Detrás de él, Chen Dongge reprimió el impulso de golpear la cabeza de Awisi y en su lugar mantuvo la cabeza gacha y se posicionó discretamente detrás de Awisi para evitar la mirada de Li Xianping mientras miraba a Li Jintian. Mientras tanto, Li Jintian estaba ocupada cortando las mechas de las lámparas de aceite junto a la ventana. La tenue luz amarilla proyectaba un suave resplandor sobre su perfil. No era una belleza exquisita, pero irradiaba aplomo y elegancia. Sus rasgos faciales estaban llenos de vigor, con ojos redondos que se parecían a los de su madre, Tianjun, añadiendo un toque de dulzura a su comportamiento. ¿Qué pasa?, preguntó Li Xianping. Sus labios se curvaron ligeramente al ver a Li Jintian, que estaba concentrado en encender las lámparas. Habiendo condensado el chakra de la capital de Jade, su sentido espiritual ahora estaba intensificado, permitiéndole percibir los eventos del patio sin depender de la vista. Mis hermanos cruzaron el arroyo del Gran Pez anoche para entregarme un mensaje. Dijo que Jianixi había asestado un duro golpe al ejército enemigo y que pronto avanzaría hacia el este. Awisi explicó sin aliento. La noticia provocó una oleada de preocupación en el patio, conmocionando a Li Xianping y Chen Dongge. Incluso Li Jintian los miró atentamente. ¿Y qué pasa con la fuerza actual de Jianixi?, preguntó Li Xianping frunciendo el ceño. Awisi bajó la cabeza con aire sombrío antes de responder. Jianixi debería estar en la etapa intermedia del reino de cultivo y ha unificado a los 100.000 habitantes del monte Yue en la falda norte del monte Li, y probablemente comanda 5 o 6.000 tropas, junto con 4 chamanes del reino de cultivo y que han absorbido el I espiritual del cielo y la tierra. Además, tiene bajo su mando a docenas de generales del reino de la respiración embrionaria. Por suerte, todos están estacionados en las faldas del norte y no acompañan al ejército principal. Ante estas palabras, Li Xianping dudó, frunciendo el ceño profundamente mientras decía: año tras año, la familia Li ha hecho ofrendas fieles a la secta del estanque azul. Hemos vivido bajo su dominio. Y ahora, Jianixi,
un simple representante del monte Yue, se atreve a avanzar descaradamente hacia el este? ¿De verdad cree que la secta del estanque azul es impotente? Awisi se arrodilló apresuradamente, presionando la frente firmemente contra el suelo. Con voz temblorosa, informó. Según los relatos de quienes huyeron al oeste, la puerta del diablo. Es decir, la secta del estanque azul no intervendrá en esto. Li Xianping bajó la cabeza, sintiendo una mezcla de ira e impotencia que lo invadía. Incluso los peones del monte Yue sabían que la secta del estanque azul no intervendría. Como jefe de un clan bajo el gobierno de la secta del estanque azul, permaneció ignorante de cualquier acuerdo que hubieran alcanzado las dos facciones. Todos están despedidos por ahora. Awisi y Chen Dongge se marcharon rápidamente. Una vez que se marcharon, Li Xianping se recostó en su asiento, cerrando los ojos en silencio. Padre, gritó Li Jingtian suavemente. Se acercó a Li Xianping, hizo una reverencia y dijo: nuestra familia corre el riesgo de convertirse en peones de otros. Debemos planificar con antelación. Li Xianping levantó la mirada con cansancio e instó a Li Jingtian a continuar. Li Jingtian bajó la mirada y dijo: el audaz avance de Jianixi sugiere que la secta del estanque azul y los líderes del monte Yue han llegado a un acuerdo para ceder territorios y a los mortales. Sin embargo, no han informado a nuestra familia Li, lo que sugiere que quieren pillarnos desprevenidos. ¿Quieres decir que nuestra familia también se ha convertido en trigo listo para ser cosechado? Li Xianping levantó una ceja y miró a su hija mayor. Que el acuerdo de la secta del estanque azul con el monte Yue solo permite el saqueo y el pillaje, en lugar de la aniquilación total. Con el cuarto tío aún en la secta y nuestra alianza con la familia Xiao, la secta del estanque azul no debería abandonarnos sin previo aviso. Por eso creo que han permitido la incursión del monte Yue principalmente para saquear y pillaje, en lugar de matar a toda la familia, Li explicó. Li Jingtian sostuvo la mirada de su padre con firmeza y continuó. La secta del estanque azul interactúa con varios territorios del monte Yue, involucrando a numerosas tribus y clanes. Por lo tanto, dado que la secta del estanque azul ha llegado a un acuerdo, debe fingir ignorancia sobre las incursiones del monte Yue. Se espera que cada familia dependa de sus propias habilidades para defenderse. Mientras Li Xianping escuchaba, guardó la ficha de madera que sostenía y levantó la cabeza. ¿Qué medidas propone para la familia Li? Los ojos de Li Jingtian sostuvieron la mirada de su padre con seriedad mientras hablaba con vacilación. Debemos abandonar a nuestros súbditos y ponernos a salvo. Las incursiones del monte Yue no se quedarán aquí. Podemos regresar al monte Lijing en un día. No. El firme rechazo de Li Xianping trajo una sonrisa al rostro de Li Jingtian, haciendo que sus ojos redondos se vieran aún más lindos. Si hacemos eso, no seremos diferentes de la secta del estanque azul, dijo Li Xianping mientras negaba con la cabeza. Cuando vio que Li Jingtian estaba a punto de hablar de nuevo, levantó la mano y la interrumpió con una expresión cansada en su rostro. Ya sé qué hacer. Puedes regresar primero al monte Lijing. Li Jingtian asintió obedientemente y se despidió. Li Xianping salió lentamente del patio con las manos entrelazadas detrás de la espalda, mirando el bosque de montaña bajo la luz de la luna. Un presentimiento lo invadió. Jianixi era el oponente más formidable que había visto en años. Era un joven líder con agudo sentido de la guerra, una mente astuta y una fuerza inconmensurable. ¿Qué tipo de acuerdo ha hecho la secta del estanque azul con el monte Yue? ¿Y cuánto tiempo nos queda? Capítulo 87. Ciudad de la montaña Yi. Li Chehing permaneció de pie sobre las imponentes paredes de color gris claro, mirando en silencio a las frenéticas bestias que había abajo. Su apariencia no había sido alterada por el paso del tiempo. Aún conservaba su aspecto juvenil, aunque su porte ahora cargaba con el peso de la madurez. La lucha en la frontera sur durante los últimos 5 años había perfeccionado su habilidad con la espada hasta un grado notable. Dominando diversas técnicas de espada de la secta, Li Chehing se había labrado un nombre. Todos conocían la existencia de un formidable pequeño inmortal de espada con una destreza inigualable. Limpiándose la sangre de su espada larga, Li Chehing exhaló profundamente. Una brizna de espiritual blanco puro escapó de sus labios mientras miraba hacia el sol naciente. La ciudad de la montaña Yi se mantiene firme, comentó con una sonrisa otro discípulo de la secta del estanque azul. Era nada menos que Denkyusi, con cuentas del Dharma flotando en su mano. Li Chehing asintió, luego consumió el elixir espiritual en su mano y se concentró en recuperar su maná lo más rápido posible para poder manejar la próxima ola de enemigos con mayor facilidad. Genial, qué suerte la nuestra.
En cuanto nos asignan a la ciudad de la montaña allí, nos reciben no una, sino varias mareas de bestias, comentó Denkyusi con una fría mueca. El sarcasmo en su tono llamó la atención de quienes lo rodeaban. Al observar la inquebrantable concentración de Lee Che-hing en su cultivo, Denkyusi se sentó y murmuró siniestramente. Es desafortunado que los demás tengan que morir aquí simplemente porque estas bestias quieren devorarte a ti y a mí. Está perdiendo la cabeza otra vez. ¿No es eso típico de la familia Den? Los murmullos comenzaron a extenderse entre la multitud mientras ojos curiosos y cautelosos se fijaban en Denkyusi. Lee Che-hing frunció el ceño al notar los murmullos y dijo: «Basta de charla. Concéntrate en reponer tu maná a menos que te apetezca que te rescaten otra vez». Denkyusi pareció sorprenderse con el comentario y comenzó a reír mientras sacudía la cabeza. Sin embargo, una repentina ovación desde abajo los interrumpió. «Se retiran. Las bestias por fin se retiran». El asedio de las bestias finalmente había terminado, ofreciendo a los defensores un merecido respiro. La alegría estalló al descender de las murallas de la ciudad. Lee Che-hing también permitió que una extraña sonrisa adornara sus labios, reflexionando sobre escribir una carta a casa mientras caminaba hacia el sur. Denkyusi lo siguió con insistencia. Frente al deslumbrante sol matutino, sonrió y preguntó: «¿No te parece extraño?» «¿De qué manera?» Lee Che-hing le levantó una ceja mientras guardaba la espada en su vaina. Miró a Denkyusi y bromeó: «Últimamente te has comportado de forma extraña. ¿Será que profundizar en ese método de cultivo te ha causado una desviación de Lee?» Ambos habían librado innumerables batallas juntos en la frontera sur durante más de 5 años. El malentendido inicial entre ellos se había olvidado hacía tiempo y se había transformado en un profundo vínculo de camaradería. Cada vez que llegamos al límite, la marea de bestias se retira convenientemente, como si fuera una señal. «Curioso, ¿verdad?», preguntó Denkyusi con una sonrisa, pero sus ojos brillaban de seriedad. «La batalla ha dejado a todos los discípulos aquí exhaustos, no solo a nosotros», lo despidió Lee Che-hing, sonriendo mientras saludaba a uno de los hombres a su lado. Denkyusi le dio una palmadita en el hombro y luego dijo: «Piénsalo, si fueras el rey demonio, malgastarías tus fuerzas en vano. ¿Por qué no consumes sus corazones tú mismo para aumentar tu poder? ¿De verdad crees que estas bestias demoníacas son suficientes para asaltar la ciudad de la montaña allí? Es una tontería enviarlas a los enemigos de las 3 sectas y las 7 puertas». Continuó: «Y si el rey demonio realmente quiere matar a los discípulos de la secta, podría simplemente enviar estas oleadas de bestias sin descanso para desgastarnos. Estos ataques intermitentes y poco entusiastas parecían más bien alimentarnos que combatirnos». Lee Che-hing saludó a otro transeúnte con una sonrisa, interrumpiendo a Denkyusi. Molesto, Denkyusi lo fulminó con la mirada y se inclinó hacia su oído, susurrando: «¿Sabes cuándo fue la última vez que asaltaron la ciudad de la montaña allí?» Con una sonrisa en el rostro, Lee Che-hing respondió: «Hace 25 años, ocurrió una catástrofe que cobró la vida de muchos miembros de las 3 sectas y las 7 puertas. Entre ellos se encontraba Yu Yuxie, un cultivador del reino del establecimiento de la fundación, quien había practicado la técnica verdadera del jade y espiral y absorbido la luz lunar yin suprema». Los ojos de Denkyusi se llenaron de sorpresa mientras tartamudeaba al darse cuenta. «Entonces, ¿sabías?» «Por supuesto», afirmó Lee Che-hing con una sonrisa. Ambos ascendieron la montaña en silencio y entraron en la cueva donde se alojaba Lee Che-hing. Una vez dentro, Lee Che-hing lanzó un hechizo para aislarse del mundo exterior y proteger su privacidad. Luego se volvió hacia Denkyusi con una mirada solemne. «De hongos, por supuesto, puedo decir que algo anda mal. Pero queda una pregunta. ¿Cuándo actuarán? ¿Cuánto tiempo seguirán alimentándome? Pero tú, ¿por qué estás aquí también?» Denkyusi apretó los puños y respondió con los dientes apretados: «La secta del estanque azul ha detenido hace tiempo el legado de la suprema luz de la luna yin. Debido a la constitución única de los miembros de la familia Den, cada generación se ve obligada a practicar esa técnica secreta para refinar una panacea y comerciar con el rey demonio de la frontera sur a cambio de recursos espirituales. La técnica secreta no se perfeccionó en años anteriores, así que todos los que la practicaban en mi familia acabaron perdiendo la cabeza. Con las modificaciones que se le han hecho a la técnica secreta a lo largo de los siglos, practicarla ya no nos afecta mentalmente. Sin embargo, tenemos que seguir fingiendo locura». Lee Che-hing escuchó en silencio, se quitó la túnica y se sentó en la mesa de piedra donde comenzó a preparar té.
Denkyusi suspiró profundamente y luego dijo: eché un vistazo a los elixires y píldoras espirituales proporcionados por la secta. Todos tienen efectos duraderos. Están destinados a refinar píldoras humanas. Píldoras humanas. Li Chehing llenó sus tazas de té hasta el borde, con un tono desenfadado a pesar del tema oscuro. Me pregunto qué rey demonio de la frontera sur aspira a un gran avance. Eso sí que es un gran logro. Aunque Denkyusi se sintió un poco mejor después de ver la sonrisa en el rostro de Li Chehing, no pudo evitar comentar con exasperación: no puedo creer que todavía puedas reírte de esto. ¿Qué opción tenemos? Li Chehing negó con la cabeza y continuó: la secta del estanque azul es extremadamente poderosa. Nuestros destinos ya están sellados. Si muriera aquí, sería visto como un sacrificio por la secta en la superficie. Al menos mi familia recibiría una compensación y ganaría algo. No podemos simplemente huir y causar la destrucción de nuestra familia. Denkyusi dio un sorbo a su té y luego bajó la cabeza indignado. Tienes razón. Pero pensar que nuestras vidas son pasto de los demonios. La sonrisa en el rostro de Li Chehing se desvaneció, reemplazada por una expresión sombría al decir: no somos más que peces en la tabla de cortar, sujetos a los caprichos de los más poderosos. Tu familia ha perdurado a lo largo de generaciones, ¿verdad? El reinado de la secta del estanque azul puede haber durado 5 siglos, pero nada dura para siempre. Llegará el día de la decadencia. Mientras nuestras familias perduren y sigan acumulando fuerza discretamente, llegará el momento de la venganza. Los cultivadores inmortales viven una larga vida. Rara vez la retribución de hoy se resuelve mañana. Cada generación tiene su propia misión que cumplir. Se levantó lentamente de su asiento, con la mirada fija en la espada que sostenía. Nuestro deber es apoyar a la secta del estanque azul, dándoles a nuestras familias un respiro en medio de la confusión. Pero más allá de eso, ¿qué podemos hacer? No es como si pudiéramos alcanzar el reino de la mansión púrpura de la noche a la mañana y obligar a la secta del estanque azul a retractarse de sus órdenes. Debemos pensar a largo plazo. Adoptando una postura meditativa, Denkyusi repitió el sentimiento con pesar. Escapar no es una opción. Huir de la ciudad montaña allí solo significaría la ruina para nuestras familias en casa. Capítulo 88. Ha llegado. Cuando Li Xianping levantó la mirada hacia los picos distantes, el sonido del relincho de un caballo resonó desde la cima de la montaña. Un magnífico caballo, con su pelaje de un ébano impecable sin rastro de otro tono, se encabritó y galopó libremente por el terreno. Sus cascos apenas parecían tocar el suelo mientras recorría el accidentado sendero con facilidad. Resultó ser una criatura demoníaca del reino de cultivo y el caballo, con sus cascos apenas removiendo el barro del suelo, surcaba el aire. Su jinete, ataviado con una armadura de cuero, carecía de cualquier adorno de hueso o jade y parecía más bien humano. Jianixi acarició suavemente la cabeza del caballo y apretó su cuerpo entre sus piernas, luego miró hacia el pueblo de abajo. Las leyendas de las colinas del norte hablaban de que Jianixi poseía 4 ojos y 8 brazos, aunque en realidad tenía una apariencia común, con ojos algo pequeños y cejas dispersas. Cualquiera podría pasar de largo sin mirarlo 2 veces si permaneciera en silencio en los campos. Sin embargo, una vez que esos ojos de color marrón amarillento se abrieron y se fijaron en alguien, infundieron una profunda sensación de inquietud. Gran Rey, ahora estamos entrando en el territorio de la puerta del demonio, anunció el asistente con una larga trenza colgando detrás de él. Jianixi, levantando sutilmente una ceja, observó la formación militar debajo de la montaña. Se romperán en un cuarto de hora, dijo con un tono ligero, casi despreocupado, como si estuviera discutiendo algo mundano. El asistente hizo una leve reverencia mientras escuchaba en silencio a Jianixi. Tras ellos, no se veía ni un solo soldado ni caballo. Como rey que unificó la falda norte del monte Yue, Jianixi se adentró en el territorio de la secta del estanque azul acompañado únicamente por su asistente. En ese momento, se encontraba a solo 1 kilómetro del campamento de Li Xianping. Tras una inspección superficial, el interés de Jianixi disminuyó. Con un suave empujón, su caballo giró, regresando sin esfuerzo por el terreno accidentado, como si fuera un camino llano. El seguidor de largas trenzas lo siguió de cerca, expresando su cautela. No tenemos mucho tiempo, no hay necesidad de demorarnos más. Los vivos pueden ser astutos, mi rey. No sabemos cuántos chamanes hay en este ejército de la puerta demoníaca. Es mejor no subestimar al enemigo. Una risita escapó de la boca de Jianixi.
La espada que llevaba a su costado brillaba bajo la luz de la luna que se filtraba entre las nubes. ¿Quién habló de luchar contra ellos? Cuando Chen Sansui despertó, encontró a un miembro de la tribu del monte Yue de pie ante él, vestido con una armadura de cuero. Su agarre en el cuello de la camisa de Chen Sansui era tan fuerte que casi lo ahoga. Expulsado del patio sin contemplaciones, Chen Sansui se estrelló contra el suelo con fuerza, perdiendo 2 dientes y con una visión aturdida. Bajo la mirada de los 2 soldados del monte Yue, rígidos a ambos lados de la entrada, Chen Sansui se limpió la sangre del rostro y comenzó a escarbar en el suelo en busca de sus dientes perdidos. Sin embargo, una pesada bota le inmovilizó la mano contra el suelo. Al levantar la vista, se encontró con la mirada de unos ojos de color marrón amarillento. Se vio obligado a afrontar la cruda realidad. La aldea de Lichuankou había caído en su breve lapso de conciencia. La mente de Chen Sansui estaba llena de preguntas. ¿Cómo habían sido alcanzados tan silenciosamente los soldados del clan, bajo el mando de Li Xianping y estacionados al otro lado del río? ¿Dónde estaban Li Tonya y los otros inmortales de la familia Li durante esta captura silenciosa de la aldea Lichuankou? Su confusión se profundizó. El dolor en su boca ahora era secundario ante el torrente de preguntas en su mente. ¿Dónde está la fortaleza de la familia Li?, preguntó con calma el hombre que le pisaba la mano. Chen Sansui, bajo el peso de esos ojos penetrantes, solo tenía una pregunta en su mente. ¿Qué habría hecho su padre, Chen Erniu, en una situación tan desesperada? Sus pensamientos se interrumpieron bruscamente cuando Jianixi le arrancó el brazo izquierdo con un movimiento rápido. Carne y tendones se desgarraron mientras un chorro de sangre tiñó el suelo de rojo. Chen Sansui puso los ojos en blanco, angustiado. El dolor insoportable anuló su capacidad de pensar, reduciendo su existencia a pura agonía. Eso duele. Jianixi golpeó suavemente la cabeza de Chen Sansui, lanzando un hechizo para retener su lucidez para que pudiera sentir el dolor insoportable de frente, sin sucumbir a sus heridas demasiado rápido. Monte. Lili Jin, pronunció Chen Sansui. Su fugaz aspiración al heroísmo se vio rápidamente eclipsada por su incontinencia, un humillante recordatorio de su mediocridad en comparación con figuras como su padre y Li Xianping. Además, Li Xianping podría no ser mejor que él si se encontrara en la misma situación. Llévanos allí. Chen Sansui fue izado y se encontró colgando boca abajo, con su mirada fija en los pies en movimiento de los soldados de San Yue. Los agudos instintos que su padre, Chen Erniu, le había inculcado con tanto esmero durante las últimas 2 décadas estaban ahora plenamente despiertos. Al reconocer su inevitable destino, los recuerdos de las locuras de su vida inundaron su mente, dejándolo con una profunda sensación de desolación. Los guerreros del monte Yue avanzaron sigilosamente. Las runas en sus tobillos silenciaron sus pasos, mientras 2 contingentes escoltaban a Jianixi desde la aldea de Lichuankou hacia el monte Lijing. Al observar a los cautivos en manos del hombre del monte Yue detrás de Jianixi, el incondicional de la aldea, Chen Sansui se dio cuenta de que mentir sobre su destino solo prolongaría su sufrimiento. «¡Qué hombre tan astuto!», pensó con amargura. Chen Sansui creció eclipsado por los 4 hermanos de la familia Li, al igual que su padre, Chen Erniu, quien fue eclipsado por Li Mutian. A menudo oía a su padre decir: «Entre los 4 hermanos de la familia Li, Li Changwu es gentil y modesto como un ciervo. Li Tonya es cauteloso y calculador como una serpiente. Li Xianping es astuto y feroz como un lobo hambriento. Y Li Chejing es inteligente y elegante como un zorro blanco». «¿Y yo qué? ¿Qué soy?», preguntaba Chen Sansui, con una mezcla de esperanza y anhelo de aprobación paterna en sus ojos. «Basura». El despido contundente aplastó a Chen Sansui, llevándolo por un camino sin rumbo, casándose y engendrando hijos sin propósito, y viviendo del nombre y la influencia de su padre mientras se entregaba a la frivolidad. Sin embargo, eso cambió el día que Jianixi se arrancó el brazo izquierdo. El dolor lo despertó de golpe de su vagabundeo. Lamentó no haber conocido a Jianixi y haber tenido este despertar antes, ahorrándole a su padre años de preocupación. «¿Cuándo fue la última vez que tuviste contacto con esas tropas?», preguntó Jianixi en voz baja. Podía ver que Chen Sansui estaba aterrorizado y que era improbable que lo engañara, pero ignoraba que Chen Sansui había experimentado una profunda transformación en su interior. El espíritu del hombre sobre el que fue alzado ya no era el del despreocupado Chen Sansui, de 30 años, sino el de su padre, Chen Erniu, de 60 años. «Hace 6 horas», respondió Chen Sansui, asegurándose de que su voz temblara a pesar de su serenidad.
Por fin se sentía en paz con no haber desperdiciado por completo los privilegios de su crianza durante las últimas 2 décadas. Mientras el monte Lihing se acercaba, Jianixi detuvo su caballo y decapitó rápidamente a Chen Sansui en un único y fluido movimiento. Al observar el cuerpo decapitado mientras se desplomaba y el suelo se manchaba con sangre fresca, Jianixi se burló. ¡Qué pedazo de basura inútil! La cabeza de Chen Sansui aterrizó suavemente en el suelo al costado del camino, con su mirada fija en el cielo nocturno nublado. El último pensamiento que cruzó por su mente antes de perder la conciencia fue: Li Xianping, esto es todo lo que puedo hacer. Has estado impresionante, pero esta vez encontrarás a tu igual. Capítulo 89. Avanzando hacia el oeste. Tras despedir a su hija, Li Jingtian, Li Xianping se sintió asediado por una inquietud que interrumpió sus intentos de meditación. Incapaz de encontrar la paz, finalmente se levantó y convocó a sus hombres. Chen Dongge, que estaba de guardia afuera de la tienda con su armadura, respondió rápidamente al llamado de Li Xianping. Sí, jefe de familia. ¿Alguna noticia de los exploradores todavía? Chen Dongge negó con la cabeza y respondió: ninguna. Han pasado 2 horas desde la última vez que supimos de la aldea de Lichuankou. Envíen a alguien a verificarlo. Li Xianping negó con la cabeza y observó a Chen Dongge salir para ejecutar la orden. La victoria de Jianixi hace 2 días debería haber dejado sus fuerzas mermadas. No puede lanzar un asalto al este tan pronto, ¿verdad? Y con nuestros exploradores dispersos por las montañas occidentales, ¿cómo podría reinar el silencio? Li Xianping se puso de pie y se puso la armadura. Al observar el fuego ardiente del brasero que proyectaba un brillo rojizo sobre sus ojos, el corazón le dio un vuelco al considerar las peores posibilidades que se cernían en el horizonte. Ese hombre ha luchado en las colinas del norte durante más de 1 década y ha cosechado innumerables victorias. Juzgarlo por el sentido común es una locura. Será mejor que retire las tropas al otro lado del río primero. Li Xianping tomó su sable largo y cargó su arco de ébano en su espalda y gritó: «Toquen los tambores». Se dio la llamada a las armas. El eco de los tambores animó a las tropas. Al salir Li Xianping de su tienda, Chen Dongge se acercó con urgencia. «Maestro de familia». Chen Dongge dio un paso al frente, con la voz llena de conmoción, mientras se inclinaba para susurrar: «La aldea de Lichuankou ha caído bajo el control del monte Yue, y los exploradores que enviamos allí han muerto. Hay entre 2.000 y 3.000 soldados enemigos estacionados al otro lado del río, y han destruido varios puentes. Nuestra ruta de escape ha sido cortada». La noticia impactó a Li Xianping como un rayo. Por un instante, se quedó paralizado, incapaz de hablar. Apretó la empuñadura de su sable con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Se ha difundido esta noticia entre nuestras filas». Chen Dongge negó con la cabeza vigorosamente y susurró: «No. Lo he mantenido en secreto por temor a que desmoralizara a las tropas». Con una exhalación profunda, Li Xianping ordenó: «Reorganicen nuestras tropas». Mientras Chen Dongge se retiraba con una mirada sombría en su rostro, Li Xianping cerró los ojos y comenzó a planificar su estrategia. El río para retomar la aldea de Lichuankou con nuestras limitadas fuerzas es impensable. Es improbable que Jianixi viniera con solo 2.000 soldados, sobre todo siendo un cultivador del reino de cultivo y sus defensas traseras estén debilitadas tras su reciente victoria. Deberíamos intentar un ataque hacia el oeste. Cada minuto que nos demoremos aquí traerá mayor peligro. Li Xianping se dirigió lentamente al fondo de la tienda, donde contempló las imponentes pilas de grano. Tras un breve cálculo, comenzó a guardarlo en la bolsa atada a la cintura. El espacio de almacenamiento de la bolsa del viejo daoísta era tan amplio como un patio, suficiente para guardar el arroz y los frijoles con facilidad. Li Xianping se adelantó para dirigirse a los soldados de su clan. Respiró hondo. Apretó los dientes antes de gritar: «Vayan al oeste». Al instante, los 800 soldados del clan y 200 soldados del monte Yue se movilizaron y se embarcaron hacia el oeste, hacia el bosque sin mirar atrás. Mientras tanto, las fuerzas de Jianixi acababan de entrar en el territorio de la ciudad de Lihing. Su aura de cultivador del reino de cultivo y alertó de inmediato a Lu Jiangxian. Con su sentido divino, evaluó rápidamente la situación. Parece que Jianixi ha asegurado la aldea de Lichuankou y está avanzando hacia el este en dirección a la ciudad de Lihing. Reflexionó en silencio. Expandiendo su sentido divino tanto como pudo, Lu Jiangxian localizó inmediatamente a los miembros clave de la familia Li. Li Tongya y su esposa, Liu Roxuan, estaban ocupados recolectando y puro del río para su tercer hermano,
Li Xianping, con miras a su avance hacia el reino de cultivo de Li. Esperaban el amanecer, cuando el Li puro ascendería y el Li oscuro descendería. Li Xuanxuan y Li Xuanfeng acababan de exterminar demonios en la zona oeste de la aldea de Li Daokou y ahora ayudaban a los heridos. Las calles que la criatura demoníaca destruyó necesitarían reparación. En el monte Lijing, Tianjun y Ren Pinger conversaban junto a la chimenea. Las mujeres habían envejecido considerablemente, especialmente Ren Pinger, quien ya rondaba los 40 y tenía dificultades para dormir bien por las noches. Mientras tanto, Li Jingtian se apoyaba en la ventana, con sus ojos redondos llenos de preocupación mientras miraba a lo lejos. La suave brisa nocturna le alborotaba el cabello negro. A su lado, Li Xuanling dormía profundamente en la cama. A pesar de su capacidad para observar a todos los cultivadores de la familia Li, la conciencia divina de Lu Jiangxian se limitaba a los límites de la ciudad de Lijing. Tras un momento de reflexión, lanzó un hechizo de ilusión, dirigiéndolo hacia la mente dormida de Li Xuanling. Con su sentido divino muy superior al de un cultivador promedio, Lu Jiangxian obtuvo fácilmente acceso al sueño de Li Xuanling, considerando que el niño era solo un cultivador de la segunda etapa del reino de la respiración embrionaria. Li Xuanling, quien se despertó sobresaltado por el estruendo de la porcelana al romperse, se encontró bañado en sudor frío. Se incorporó en la cama, con la mirada perdida en el alféizar, ahora vacío. Su hermana mayor, Li Jingtian, estaba de rodillas, recogiendo con cuidado los pedazos rotos de la tetera que había dejado caer accidentalmente. «Lo siento, te desperté», Linger murmuró en tono de disculpa. Con el sudor perlándose en su frente y cuerpo, Li Xuanling se sintió un poco más despierto cuando una ráfaga de viento frío entró por la ventana. «Hermana, vi tantos cadáveres en mi sueño». Jianixi derrotó a su tío y condujo a sus soldados a la montaña, matando a muchos de nosotros. La preocupación de Li Jingtian se intensificó al escuchar sus palabras, reflejando los temores que la habían mantenido despierta por las noches. Esbozó una sonrisa amable e intentó tranquilizar a Li Xuanling. Li Xuanling asintió con indiferencia. Tras unos instantes de silencio contemplativo, murmuró: «Voy a orinar». Con eso, se levantó de la cama y se dirigió al patio trasero, evitando la mirada de Li Jingtian. En la soledad de la noche, se topó con una silla de madera desgastada. Li Xuanling frunció los labios. Le recordó la ausencia de Li Mutian. Al entrar en la habitación donde se guardaba el espejo, lo recibió el familiar aroma a sándalo y la tenue luz de las velas. Su mirada se posó en la fría plataforma de piedra, sobre la cual se alzaba un pequeño espejo gris a su lado, rodeado por la blanca luz de la luna. Se puso de puntillas, metiendo las manos bajo la luz de la luna, que se sentía bastante fría, y con cuidado tomó el espejo. Para su sorpresa, el artefacto de arma se sentía cálido en sus manos. Recordando las palabras de su padre, Li Xuanling levantó el espejo en sus manos y recitó solemnemente: «Como discípulo de la familia Li, yo, Li Xuanling, solicito respetuosamente a la luz profunda que me conceda la suprema luz profunda Yin para vencer el mal, purificar las impurezas y someter a los demonios». En respuesta, Lu Jiangxian asintió en silencio, accediendo a su petición. Li Xuanling se sintió elevándose sobre la ciudad de Lijing. La tranquila luz de la luna bañaba el pueblo de Lijing en un plácido sueño, pero la mirada de Li Xuanling se posó en la lejana aldea de Li Chuankou, ahora invadida por las fuerzas del monte Yue. Observó a 2 equipos de soldados con armaduras de cuero marchando desde el sur. Su destino era inconfundible, el pueblo de Lijing. Li Xuanling inmediatamente empezó a sudar frío. Sacudiendo la cabeza para despejarse, se alejó apresuradamente de su perspectiva elevada y guardó el espejo en sus brazos antes de salir apresuradamente del patio trasero. Capítulo 90. Escape. «Vamos, hermana». Li Xuanling corrió al patio lateral y cruzó el umbral. Agarró a Li Jingtian del brazo y la jaló hacia el patio delantero. Su repentina acción la sumió en un estado de confusión. «¿Lo que está sucediendo? No hay tiempo para explicaciones. Las tropas de Jianixi llegarán al monte Lijing en menos de 15 minutos. Créeme». Los ojos de Li Jingtian se abrieron de par en par, sorprendida. Rápidamente recogió su largo cabello negro en un moño y luego sacó una daga escondida bajo la almohada. Ocultó el arma en el bolsillo de la manga mientras seguía a su hermano menor, con la voz tensa por la preocupación. «¿Has avisado a madre y a los demás?» Li Xuanling asintió afirmativamente, asegurando un sable largo detrás de su espalda. «Que vuelva al patio lateral a buscarte». Salieron rápidamente del patio lateral,
pero Li Jintian, que no era un cultivador inmortal, tuvo dificultades para seguir el ritmo de su hermano menor. Li Xuanling lanzó el hechizo de movimiento divino sobre sus piernas, luego la levantó en sus brazos y rápidamente descendió la montaña. Mientras tanto, Li Jintian se colocó un mechón de cabello suelto detrás de la oreja. Mientras observaba el paisaje que pasaba velozmente, su mente estaba llena de preocupación por su padre, Li Xianping. Ella miró a Li Xuanling con envidia y comentó: «Si yo también tuviera un orificio espiritual». Tras recorrer cierta distancia, Li Xuanling usó el espejo para observar los movimientos de Jianixi. Descubrió que una de las tropas del monte Yue ya había invadido la ciudad de Lijing, tomando el control de varias salidas. Otro grupo estaba ascendiendo hábilmente la montaña desde el otro lado, con el objetivo de cortarles el escape a la aldea Jinyan. Sin el espejo, Li Xuanling habría chocado directamente con ellos. Se secó el sudor de la frente y murmuró: «Este Jianixi es muy astuto». Rápidamente se movió en otra dirección, descendiendo la montaña antes de que fueran rodeados, y buscó refugio en un viejo patio aparentemente abandonado en la ciudad de Lijing, al pie de la montaña. Cubierto por una fina capa de polvo, el patio parecía abandonado, como si su dueño hubiera estado ausente durante mucho tiempo. Li Xuanling abrió la puerta de una patada y entró rápidamente con Li Jintian. Li Jintian buscó por la casa y encontró 2 conjuntos de ropa sencilla en un armario. Al ponérselos, notó que le quedaban perfectos. Al parecer, la familia que vivía allí tenía una hija de su edad, de unos 12 o 13 años. Li Xuanling aún no había crecido del todo, por lo que Li Jintian tuvo que modificar rápidamente la ropa para que le quedara bien. Cuando terminó de cortar la ropa de seda y de meter la tela debajo de la cama, se oyeron pasos que se acercaban a la puerta. Escucharon atentamente un momento, pero los pasos pronto se perdieron en la distancia. Li Xuanling miró el rostro imponentemente valiente de su hermana y comentó con inocencia: «Hermana, llamas demasiado la atención». Li Jintian asintió ante el recordatorio de su hermano menor, sacó un cubo de agua del pozo y se dispuso a maquillarse. Frunció el ceño y bajó la mirada, adoptando la apariencia de una chica de familia humilde y común. Li Xuanling no pudo evitar suspirar. A pesar de los esfuerzos de Li Jintian, su elegancia innata le impedía opacar su belleza natural. La transformación suavizó sus rasgos, reemplazando su habitual aura heroica por un encanto vulnerable que la desconcertó momentáneamente. Tras sus esfuerzos por disfrazarse, finalmente parecían los habitantes típicos del pueblo. Mirando cautelosamente hacia afuera, Li Jintian susurró: «La formación del laberinto brumoso es solo un pequeño obstáculo para alguien como Jianixi. Es una suerte que hayamos escapado de la montaña. Mientras permanezcamos ocultos aquí un día y una noche, las fuerzas de Jianixi deberían retirarse». Li Xuanling asintió, tranquilizado por el calor familiar del espejo en su mano. Mientras tanto, en el monte Lijing, Jianixi entrecerró los ojos mientras escuchaba el informe de sus hombres. Al final, una sonrisa se dibujó en sus labios. Condujeron a las tropas a través de la montaña. Sí. Levantó una ceja y luego lanzó una mirada fría a la plataforma de piedra, así como al incienso y las velas que parpadeaban a su lado, antes de patear el altar que estaba frente a él. Chocar. El altar se derrumbó y los frutos y las ofrendas que habían sido colocados sobre él quedaron esparcidos por el suelo. Los ojos de color marrón amarillento de Jianixi se dirigieron a la mesa ahora volcada y su boca se curvó en una sonrisa sardónica. Mu Jiaoman, ¿qué clase de artefacto de arma requiere ofrendas tan elaboradas? El asistente de la larga trenza a la espalda negó con la cabeza, observando la zona con cautela. Tras reflexionar un momento, se aventuró a decir: «He oído historias de una gran tribu en la llanura del bosque de los hongos que venera una estatua de madera, de la que se cree que posee grandes poderes. Parece que la familia Li tiene un tesoro valioso», comentó Jianixi con una risita mientras salía del patio. «Este artefacto de arma debe estar en su campamento militar ahora mismo. Qué suerte que no atacamos a ciegas, si no, habríamos caído en la trampa de la puerta demoníaca», comentó Mu Jiaoman aliviado. Jianixi recorrió los patios principal y lateral, inspeccionando la ropa y la ropa de cama abrigada que le ofrecieron sus hombres. Asintió pensativo y luego comentó: «Esa niña es muy lista». Jianixi dio un paso al frente y contempló el pueblo de Lijing, al pie de la montaña. Extendió los brazos como para contemplar la vista y, tras un momento de contemplación, declaró: «Reúnan a todos los habitantes de este pueblo, de entre 7 y 15 años. No dejen a nadie atrás».
Mu-Hyaoman respondió a la orden y los dos hombres abandonaron la residencia Li. Jianixi hizo una pausa y, con una sonrisa juguetona, añadió: «Estén atentos a quienes visten bien y tienen rostros bonitos. Si alguno muestra signos de cultivación, captúrenlo de inmediato y tráiganmelo». Después de decir eso, Jianixi subió a su caballo y descendió del monte Lijing, con Mu-Hyaoman siguiéndolo de cerca. En voz baja, Mu-Hyaoman recordó: «No queda mucho tiempo, gran rey». Jianixi asintió y sugirió: «Retirámonos rápidamente después de tomar a los aldeanos y sus posesiones antes de que la puerta demoníaca atraiga más refuerzos, lo que solo provocaría pérdidas innecesarias». Mientras la pareja descendía de la montaña, la ciudad resonaba con gritos, así como con los sonidos de los aldeanos luchando con las fuerzas del monte Yue. Las fuerzas de Jianixi habían acorralado eficazmente al joven, y el aire se llenó de gritos y alaridos. Mientras observaba la escena, Mu-Hyaoman reflexionó en voz baja: «Supongo que podemos recuperarlos y hacerlos trabajar como esclavos y sirvientes». La expresión de Jianixi se ensombreció ante esas palabras. Una violenta intención asesina cruzó sus ojos, pero nadie se dio cuenta, pues estaba de espaldas a ellos. El cuello de Jianixi estuvo marcado una vez con una marca de esclavo. Tras vengarse de quienes lo habían esclavizado y comprado su tribu, obligó a un chamán a quitarle la marca. A partir de ese momento, Jianixi se negó a marcar su cuerpo de ninguna manera a pesar de sus muchos logros. Mu-Hyaoman continuó diciendo: «Estas chicas ciertamente tienen cierto encanto». Jianixi respondió con un asentimiento despreocupado y tomó su sable largo, pero el siguiente comentario de Mu-Hyaoman llamó su atención. «Con las colinas del norte unificadas y bajo tu mando, quizás sea hora de considerar tener un heredero. Las montañas están llenas de rivales ambiciosos, así que tener un heredero podría asegurar tu legado». Jianixi simplemente tarareó en respuesta, ajustando su postura en la silla antes de impulsar su caballo hacia el oeste. «Vayamos al oeste y nos divertiremos con ese tipo», dijo.